Bueno, seguimos con más aquí en Línea de Alta Tensión, primera emisión. Hablaba hace un momentito mi compañero Eugenio Cetina del tema de la reforma electoral y también lo decía Marco, ¿no? Es el tema prioritario ahorita que tiene que estar listo para el mes de febrero. El presupuesto, el INE, ¿va a perder autonomía o no? ¿Qué va a pasar con los partidos, con los plurinominales? ¿Va a agarrar más fuerza Morena y sus aliados? El Partido Verde y el PT y lo que queda del PRD, ¿qué va a pasar con ellos? En la línea telefónica le agradezco muchísimo a Kip Espadas. Él es consejero del INE, que me tome la llamada. ¿Cómo está usted, señor consejero? Muchísimas gracias, buen día. Por el contrario, con el gusto de estar con ustedes, muchas gracias. Es usted muy gentil. Oiga, pues, ¿qué futuro le ve usted a esta reforma? ¿En dónde irá avanzando y qué tan positiva va a ser para la democracia del país, no? A ver, yo no puedo especular sobre una reforma que no se ha presentado, esto lo sabremos a principios de febrero. Lo que yo veo son necesidades del sistema electoral que me parece que sería muy productivo que se atendieran en este proceso de reforma. Sí. Destacadamente la perspectiva general del derecho electoral en México, que a lo largo de las décadas, con el paso con el ejercicio de la función jurisdiccional, se ha desprendido de su base principal, que es el derecho superior de los electores para darse representación, gobierno y ahora juzgadores, por encima de las legítimas y personales aspiraciones de distintos candidatos. Esto de manera muy general en torno al derecho electoral. Sí. Y en cuanto a la diversidad de temas que hay, me parece que tiene una gran centralidad, debe tener una gran centralidad, el de la representación popular, cómo se conforman los órganos legislativos, y en ese sentido a mí me parece que es el momento de avanzar hacia una proporcionalidad directa, a la que nos hemos ido acercando con el paso de las décadas de manera muy lenta. Es el momento de hacer esto definitivo para todas las cámaras legislativas. Sí, claro. Oiga, en lo que se refiere al INE, son varios años, digo, si la memoria me falla un poquito, que son 3, 4 años que hay este constante temor, esta incertidumbre de que el INE no pierda autonomía. El INE ha hecho un trabajo excepcional en todas las elecciones. Los partidos que han estado en el gobierno, pues en las últimas elecciones, llámese PRI, PAN, Morena, por supuesto, pues se le debe al gran trabajo del INE. Y a pesar de todo esto, se ha visto amenazado. ¿Cree usted que en esta reforma electoral el INE se le va a seguir respetando en términos presupuestarios, en términos de autonomía? Bueno, yo confío en el compromiso que ha hecho público la presidenta Sheinbaum de que la autonomía del INE se mantendrá, que el gobierno no utilizará la reforma electoral para adquirir un control sobre el INE, que su autonomía fue el resultado de décadas de luchas para relevar a aquella Comisión Federal Electoral que era dependencia directa de la Secretaría de Gobernación. Creo que el país ha recorrido un largo trecho y espero que no haya realmente un planteamiento de limitar la autonomía del INE y la independencia de sus resoluciones. Y además en términos presupuestarios, ¿no? Porque lo vimos con la anterior elección del Poder Judicial, bueno, muy limitados con el presupuesto. Hay elecciones este año en un estado, pero el próximo año va a estar muy intenso en materia electoral y en términos presupuestarios. ¿El INE cómo opera en este sentido? ¿Ustedes ya han presentado sus necesidades para que en la reforma electoral sean considerados, sobre todo en este rubro? Bueno, de manera general presentamos planteamientos, pero los requerimientos concretos se presentan año tras año. Hemos estado sufriendo recortes que efectivamente afectan la calidad de los servicios que presta el INE, incluidas las elecciones. Por ejemplo, para la elección judicial del año pasado no tuvimos los recursos suficientes y nos vimos obligados a reducir el número de casillas casi a la mitad. Esto es una afectación directa a las posibilidades de la ciudadanía de emitir su voto. Sí. Creo que, no es verdad que el INE sea excesivamente caro, ocupamos una proporción microscópica del presupuesto federal y sí es cierto que si se empobrece el proceso de organización de elecciones, estas se deterioran. Ahora, es una realidad que la actual administración ha sido mucho más respetuosa, ¿no, señor consejero, que lo que vivimos en 1 o 2 años con López Obrador? No creo que la presidenta Sheinbaum ha hecho un trabajo
extraordinario, respetando al INE, dándole su lugar, ¿no? En ese sentido, podemos estar tranquilos los mexicanos de que el INE se mantiene y se mantiene como va, ¿no? Bueno, yo eso espero. Ciertamente la lógica que enfrentamos en este sexenio es distinta, empezando, por ejemplo, porque para la reforma electoral pues se ha abierto un amplio debate nacional, Sí. Cosa que no hubo en el sexenio anterior. Esos son pues méritos que son innegables en la función de la actual presidenta y que espero que tengan como una consecuencia razonable el que pues lo que se ha venido a constituir como elementos centrales de la democracia mexicana, entre ellos la autonomía del Instituto Nacional Electoral, se mantengan y se fortalezcan en una eventual reforma. ¿Y prevén ustedes un cambio en materia presupuestaria para los partidos en esta reforma electoral? ¿Podría afectar también la representación? Bueno, eso hay que discutirlo. Me parece que en todo caso lo central es que esta garantía que da el financiamiento público de que los partidos, cualquiera que sea su posición específica en un proceso electoral, puedan hacer llegar su propuesta a la sociedad. Es decir, el financiamiento a los partidos se trata de garantizar un derecho de la sociedad, no dinero para particulares. Sí, porque además, tocando un poquito el tema de los partidos, y por último, señor consejero, si me lo permite, y lo vimos, ¿no? Se cometen muchos abusos yo podría decir hasta delitos electorales previo a las elecciones, en campañas, en gastos de campaña, en la promoción de candidatos, que luego pues realmente son multas muy pequeñitas que por eso cometen estos delitos electorales, ¿no? Porque saben que el pago de la multa es mínimo y no les afecta. No es así, las multas no son mínimas, las multas son caras. Por poner un ejemplo, por una persona afiliada indebidamente a un partido político se está cobrando una multa de 80,000 pesos. Las multas por eventos no declarados de campaña, por gastos no declarados de campaña o declarados falsamente, las multas pueden alcanzar hasta el 200% del gasto involucrado. Es decir, no es cierto que las multas sean menores. Que hay que hay una persistencia en cierto tipo de faltas, presumiblemente por la esperanza de que no sean detectadas y puedan pasar impunes, eso también es cierto, y la muestra es el volumen de las multas que ponemos año tras año y proceso electoral tras proceso electoral. Sí, bueno, pues ojalá y también se cree esta conciencia, ¿no? De que los candidatos del partido que sea, porque creo que todos cometen estos delitos, pues tengan un poquito más de conciencia y cumplan con las leyes que establece, con los artículos que establece la ley electoral, ¿no? En este sentido. Bueno, esa es parte de las funciones del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral. El cumplimiento de la ley, pues está muy bien si obedece a la buena voluntad de los involucrados, pero en caso de no ser así, es necesario que el Estado sancione para evitar que estos actos se repitan y en protección de las garantías que la sociedad requiere para elecciones íntegras. Sí. Señor consejero, no sabe cuánto le agradecemos que nos haya tomado la llamada y, por supuesto, si nos lo permite, tener más oportunidades más adelante. Con muchísimo gusto, muchas gracias a ustedes. Es usted muy gentil. Es el consejero del INE, Kip Espadas, con este tema de la reforma electoral. Arturo.